nuestra entrevista que sostuvimos el día de ayer con la doctora Carolina Ureta Sánchez. Ella es investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, de nuestra máxima casa de estudios. Es licenciada en Biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestra en Tecnología Ambiental por el Imperial College de Londres, Inglaterra. También doctora en Ciencias Biológicas por el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiene como principal línea de investigación los impactos del cambio climático y el disturbio antropogénico. Lo antropogénico tiene que ver con la acción de la humanidad sobre la biodiversidad y la agrobiodiversidad. Hablamos de un estudio muy interesante que sacaron investigadores del Instituto de Ciencias de la Atmósfera del Cambio Climático de la UNAM sobre las jacarandas, este árbol emblemático de la Ciudad de México, cómo ya se vuelve un indicador de la crisis climática en la capital del país, porque ha cambiado en algunas zonas sus fases de floración. Importante, Aníbal, sin duda, está revisando estos temas del cambio climático. Sí, porque las vivimos cotidianamente, es algo que experimentamos en el día a día y a veces uno se olvida por la vorágine que implica la vida, pero hemos visto O la cómo, política. o la política también, ¿no? Pero vemos cómo estos cambios del clima, estos cambios incluso de temperatura, por ejemplo, ahora estamos en invierno y ya las temperaturas en enero incluso ya empiezan a ser más altas de lo normal, Pues no 24, traes 25 chamarra, grados. Aníbal. No, bueno, no traigo chamarra, pero en las mañanas ya suele ser así, ¿no? Como un poco más caliente y entonces yo recuerdo de niño que la temperatura de la primavera pues eran 28 grados en la Ciudad de México. Ahora la temperatura en primavera, verano ya alcanza en algunos puntos en la Ciudad de México hasta los 35 grados Oh, Celsius. sí, Entonces terrible. estamos hablando de que en las últimas décadas se empieza a notar y es perceptible este tipo de cambios y desde luego que la flora y la fauna tienen también distintas consecuencias en esto. Y ya también estabas casi, casi echándote de cabeza de tu edad, Aníbal. Dije décadas. Pero en fin, bueno, vamos a ver esto que no es de gracia, sino al contrario, debe de llamarnos a la reflexión. Y este estudio que hacen los investigadores del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, pues es importante para pues entender también el impacto que tienen los seres vivos que no nos hablan, o digamos con palabras, pero sí nos hablan con sus fenofases. Vamos a ver. Ya estamos con la doctora Carolina Ureta para hablar justamente de un estudio que han hecho en torno a las jacarandas y el impacto principalmente del cambio climático en este árbol emblemático de la Ciudad de México, a propósito de una nota que salió el año pasado a inicios de 2024, y que pues indicaba que los periodos de floración de este árbol pues se estaban adelantando a sus tiempos, pero la doctora Carolina nos va a detallar mucho más todo lo que tiene que ver con términos científicos como la fenología de las plantas, las fenofases, y cómo se puede ir pues revisando el impacto del cambio climático también en estos seres vivos que quizá no hablan, pero nos transmiten esta información a través de sus propias etapas de floración o de frutos o de pérdida de hojas, etcétera. Doctora, bienvenida al programa de Contralínea. Muchas gracias. Hola, muchísimas gracias por la invitación y por este espacio que nos es tan útil para ir transmitiendo los resultados de nuestras investigaciones. Y bueno, dime. No, sí, justo para preguntarle sobre estos hallazgos que tienen, pero sobre todo también cómo las plantas nos pueden hablar del cambio climático, y que esta información nos debe llevar pues también a la reflexión de cómo todos los seres vivos están o estamos en conjunto siendo afectados por estas circunstancias. Sí, de acuerdo. O sea, creo que nuestro quehacer como personas de la ciencia, que tenemos una formación en la biología, pues sí es también salir
a hacer defensa en la conservación de la biodiversidad y por supuesto hacer uso, como dices tú, de estas reacciones que tiene la biodiversidad como para alertar a la población de lo que está sucediendo con el clima y de cómo es claro que se ven afectadas algunas especies y por lo tanto muy posiblemente también nos vemos afectados nosotros como seres humanos. En Eh, el caso del estudio de las jacarandas, bueno, se tiene esta información de que había posiblemente adelantado su etapa de floración hacia el invierno, no es una época común y tienen hallazgos muy interesantes que tienen que ver con particularidades de la propia Ciudad de México porque evaluaron muchas zonas con este árbol característico de la ciudad que van desde el propio centro de la ciudad hasta zonas más alejadas hacia el norte, hacia el noreste, hacia el sur de la ciudad. Si pudiera hablarnos justo del inicio de esta revisión de qué estaba pasando con las jacarandas y también pues parte de los hallazgos que han encontrado. Claro que sí. Bueno, después de la nota periodística del año pasado y de que la prensa estuvo pues insistente con la comunidad académica para buscar personas expertas en el tema y que no encontraron, pues nosotros que estamos en la ciencia del clima, enfocados en la biodiversidad, pues nos dimos a la tarea de ir a las zonas en donde se había indicado que había floraciones tempranas en enero para buscar si veíamos estos individuos ya con flor. Nos dimos cuenta de que en estas zonas en donde se había planteado, pues ya no encontramos a los individuos con flor. Pero fue entonces que nos propusimos a nosotros empezar un biomonitoreo. Como bien dices, está en diferentes partes de la Ciudad de México, dado que las diferentes partes de la Ciudad de México tienen distintos niveles de urbanización y también existen diferencias en temperatura, en precipitación, en ruido, en contaminación lumínica, etcétera. Entonces, esa era la idea de nosotros tener un muestreo geográficamente representativo, que podemos tener condiciones distintas en diferentes lugares y poder hacer asociaciones entre las diferentes etapas del ciclo de vida, y bueno, no es el ciclo de vida, sino de las fenofases de este árbol con diferentes factores ambientales. Y las fenofases son estas etapas a través de las que transitan las diferentes especies. En el caso de los árboles, está vinculado con que se caen las hojas de los árboles, que empiezan la floración, que fructifican, es decir, que producen frutos, etcétera. Entonces, estas son las fenofases y así como las plantas tienen fenofases, también los animales tienen fenofases, pero en este caso nos enfocamos en las plantas, ¿no? Que es muy obvio, es muy fácil de ver y normalmente estas fenofases están muy vinculadas con claves ambientales que a su vez tienen relación con el clima. Entonces, normalmente cuando hay una baja de temperatura, los árboles pierden las hojas. Cuando empieza a haber un incremento en la temperatura, se vuelven a crecer estas hojas, tienen posibilidad de hacer fotosíntesis, entonces hay más nutrientes y por lo tanto les permite la floración y por lo tanto posteriormente fructifican. Entonces, este vínculo que existe entre las diferentes fases de una planta y el clima se puede ver distorsionado si el clima cambia. En las ciudades, además del cambio climático, tenemos un fenómeno que se llama isla de calor. En este fenómeno que ocurre mucho en zonas urbanas sucede por una cuestión del albedo. El albedo tiene que ver con qué tanta energía es absorbida por la Tierra, por el planeta Tierra, y qué tanta energía es reflejada hacia el espacio. Y es uno de los principales factores que tiene que ver con la temperatura de nuestro planeta. En las zonas urbanas, como desplazamos muchas áreas verdes por concreto y edificaciones, entonces la energía, en vez de ser reflejada, como es con las superficies verdes de la vegetación, es absorbida por el planeta. Y entonces en estas áreas la temperatura aumenta todavía más. Entonces tenemos lo que es el fenómeno del cambio climático, que es a nivel global, y tenemos la isla de calor, que es a nivel local. Entonces es un claro ejemplo de qué es lo que podría estar pasando con otras especies, pero que digamos la respuesta es mucho más acelerada en zonas urbanas porque el aumento de temperatura se da en un plazo de tiempo mucho más corto y de manera más intensa porque se conjugan estos dos fenómenos.
Y lo vemos muy claramente porque en estos diferentes puntos que pusimos en la ciudad, hay puntos que están más cerca del sur, en donde hay una mayor superficie de vegetación. De hecho, la Ciudad de México tiene un gran porcentaje de suelo de conservación, aunque mucha gente no lo sabe, y tiene muchas áreas naturales protegidas. Entonces, todas estas zonas, por ejemplo, cerca de CU, en donde hay más vegetación, está cerca de un área natural protegida, se espera y menos grados de urbanización que, por ejemplo, en el centro de la ciudad, como en la Alameda Central o Paseos de la Reforma. Se esperan temperaturas un poco menores y por lo tanto que la clave ambiental del aumento de la temperatura llegue un poco después en cuestiones de tiempo. Y fíjate que eso es lo que sí encontramos, o sea, ya después de la noticia del 2024 en donde en enero, pues ya no logramos nosotros ver o tener evidencia contundente de que estos individuos de jacarandas estaban floreciendo. Generamos este biomonitoreo y este 2025 sí ya vimos individuos floreciendo en enero, tanto en Alameda Central como en Paseo de la Reforma, que son de los 12 sitios en donde nosotros escogimos, de los sitios con mayor nivel de urbanización y por lo tanto podemos asumir que existe una asociación con una isla de calor más intensa, mayores aumentos de temperatura antes en el año y por lo tanto una previa floración de varios individuos de esta planta. Entonces, dada la importancia y tan icónica que es esta especie para los ciudadanos de la Ciudad de México, creo que es un ejemplo muy bueno y atractivo para que las personas puedan darse cuenta de cómo estos aumentos en la temperatura pueden estar afectando la biodiversidad. Y como bien dice, si está afectando la biodiversidad, muy posiblemente también nos está afectando a nosotros. Entonces, y a otras especies en otras partes pues, sí, de la República, ¿no? Solamente que aquí es muy obvio y porque se intensifica y se vinculan estos dos fenómenos meteorológicos. Doctora, también, bueno, en Contralínea nos ha interesado mucho hablar del cambio climático, pues por la crisis en la que estamos metidos como humanidad y sobre todo revisar también qué pasa con la biodiversidad. Particularmente me gustaría que, digamos que dejando de lado estas evidencias en el caso específico de la jacaranda, pero también teniéndolo en cuenta, esto significa que hay especies de árboles que en algún momento pudieran tener tipo de trastorno o tal nivel de trastorno en su entorno que lleguen a la extinción, o sea, que esto los lleve este calor extremo o frío extremo a extinguirse. Sí, por supuesto, eso totalmente. En este caso, nosotros estamos viendo solo distorsiones de sus fenofases, que ya les comenté lo que es, y estas distorsiones a su vez tienen otras consecuencias, como que existen desvinculaciones con sus interacciones bióticas, como son los polinizadores, que también, o que también se alimentan de las mismas plantas. Entonces, si existe esta desincronización, también hay distorsiones en las interacciones biológicas. Pero lo que tú me comentas, pues es más bien estrés hídrico y estrés térmico. O sea, hay umbrales muy claros en donde las especies, en los cuales las especies pueden existir, sobrevivir, eh, crecer y reproducirse. Si se sobrepasan estos umbrales, por supuesto que las especies están en completo riesgo de extinción y el cambio climático es una de las principales amenazas en la conservación de la biodiversidad y estamos viendo diferentes tipos de reacciones de las especies ante estos cambios en el clima, como por ejemplo pues, pues no migraciones, pero sí desplazamiento de especies. Cada vez las especies están yéndose más a latitudes norte, por ejemplo. O sea, sí hay un desplazamiento que ya se ha observado, o sea, que ni siquiera es que necesitemos modelar este desplazamiento, sino que ya se ha observado a través del tiempo, de insectos, de mamíferos. Entonces, todos estos desplazamientos, porque las especies están buscando sus condiciones climáticas óptimas, van a tener consecuencias en las interacciones biológicas que son desconocidas y posiblemente desfavorables también. Em, entonces, sí, definitivamente el cambio climático es una de las principales amenazas. Creemos como personas que nos dedicamos a la conservación
de la biodiversidad, que una de las principales alternativas debe de ser proteger las áreas naturales protegidas, ver de qué manera identificamos una mejor conectividad para que estas especies puedan desplazarse y no tengan que lidiar con varios factores que les afectan de manera simultánea, como por ejemplo, no sé, además de cambio climático, pues lidiar con cambio de uso de suelo, con grandes cantidades de pesticidas, etcétera, sino que sí, pues sí van a tener que lidiar con los cambios en el clima, por lo menos que no tengan que lidiar con otros factores además, porque eso las vuelve todavía más vulnerables. Doctora, y esto que se observa particularmente en el caso de la Ciudad de México con las jacarandas, ¿podría también observarse en otro tipo de especies? Bueno, también árboles, pues, o arbustos que también estén siendo afectados por estas zonas de calor o principalmente en estas zonas de calor. Y en ese sentido, cómo pudiéramos nosotros estar atentos a esta información que nos están dando, pues las propias plantas o la propia vegetación o incluso los animales de ciudad, ¿no? No me refiero exactamente a las ratas, sino más bien a otros animales como por ejemplo las ardillas, los Claro. pájaros. Hay abejas, ¿no? También en la ciudad, claro, en algunas zonas ya no son visibles, en algunas zonas todavía hay libélulas, yo he visto en CU, por ejemplo, Claro. libélulas a propósito de los polinizadores de los que nos hablaba, doctora. Sí, pues bueno, lo primero que me preguntaste, sí, existe evidencia científica de monitoreos de décadas, 50, 60 años que se han dado en Asia, en Europa, por ejemplo, con el cerezo, en Japón, donde sí se ha visto que ha habido un desfasamiento de las fenofases a consecuencia de cambios en el clima, que como el clima es la clave ambiental para cambiar de fenofase, entonces cuando hay cambios en el clima, pues hay cambio de la fenofase. Entonces, sí, esa evidencia es contundente, suele suceder, por supuesto, en otras especies. Em, en cuestión de la Ciudad de México, pues la ecología urbana ha sido poco estudiada realmente, pero como te comento, en la Ciudad de México existe un gran porcentaje de áreas de conservación y como 6.500 especies registradas. O sea, pareciera que es poco, pero la realidad es que también tenemos pues biodiversidad y hay que aprender a coexistir con ella y protegerla. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? O sea, está difícil, ¿no? Pues en la Alameda Central y en Paseo de la Reforma, pues la veo complicada, pero por ejemplo, ahorita estamos trabajando para ver si qué posibilidades hay de mejorar la conectividad entre las áreas naturales protegidas de la Ciudad de México para que las especies puedan transitar de manera más favorable, aunque sea un poco más favorable. Y pues creo que como humanidad lo que necesitamos es tener mucha conciencia de que coexistimos con otras especies y que tenemos que ser muy empáticos con eso y tenemos una responsabilidad muy grande para poderlas conservar. Doctora, y también aprovechar esta entrevista para consultarle, pues justamente esta circunstancia que viven los polinizadores y sobre todo se lo pregunto porque es verdad que podemos darnos cuenta en el día a día que ya algunas especies no son tan frecuentes en ciertas áreas, ¿no? Y hay otros lugares donde es mucho más frecuente, por ejemplo, ver colibríes o ver pájaros, pero hay zonas donde no, y me preocupa mucho, sobre todo teniendo en cuenta que hay regiones que por otros fenómenos humanos como la corrupción siguen apostándole a estos cambios de uso de suelo y en vez de casas empiezan a construir muchos edificios como en la alcaldía Benito Juárez. Pero esto no es privativo de la alcaldía Benito Juárez y al mismo tiempo que estamos viviendo esto que ya es palpable en las jacarandas, también tenemos otros fenómenos ya de carácter, pues incluso social, como la gentrificación, justamente por dar paso a estos edificios o estas zonas más urbanizadas, pero no estamos viendo el fondo. ¿Cómo? O sea, ¿qué tanto puede acelerar esto la pérdida de especies? Pues sí, la urbanización definitivamente es un factor grave para la pérdida de especies.
se conjugan muchos factores, porque se conjuga la contaminación atmosférica, la contaminación de luz, la contaminación lumínica, la contaminación de ruido. Entonces, son varios factores antropogénicos actuando de manera simultánea sobre las especies. Lo que sucede normalmente cuando hay tantos factores poniendo presión sobre la biodiversidad es que habrá unas cuantas que lo aguanten y esas van a ser las que van a dominar. Entonces, la diversidad disminuye porque la cantidad de especies diversas disminuye y pueden aumentar los individuos de las especies que van a aguantar. Entonces, que es un poco el fenómeno que se espera también, pues a nivel global, muy desafortunadamente. O sea, y lo que nosotros queremos, bueno, que procuramos como personas que nos dedicamos a la biología, es pues tratar de conservar la mayor cantidad de especies posibles. Tanto porque nosotros creemos en el valor intrínseco de las especies, como porque también nos proporcionan muchos servicios ecosistémicos que son vitales. Entonces, la humanidad depende directa en caso de las personas que viven en las áreas naturales protegidas, directa o indirectamente de la biodiversidad, pero todas las personas dependemos de la biodiversidad. Entonces, creo que si no mantenemos eso presente en cada una de las tomas de decisiones de todo, pues el modelo de desarrollo va a ocasionar, ya estamos en una crisis ambiental, ¿no? Pero va a acelerar esta crisis ambiental. O sea, creo que poco a poco tenemos que transitar, eso es todo un paradigma de desarrollo, pero yo creo que sí existe una manera de encontrar un mayor beneficio y bienestar social a través de la conservación de la biodiversidad y no darle golpes a la biodiversidad para tener mayor bienestar social. Claro, y acerca de estas posibles conexiones entre las áreas de conservación, ¿cómo se pudiera lograr pues esos corredores que me imagino serían corredores de conservación de biodiversidad, es decir, pues zonas que al final se conecten de tal manera que permitan pues no sé si llamarle ya equilibrio, porque en realidad nos estamos pasando, ¿no? Un poco de la raya. O sea, realmente la Ciudad de México para que sea sostenible es prácticamente, es muy difícil, es sumamente complicado. Pero hay muchas herramientas matemáticas y computacionales que te permiten ir identificando las diferentes áreas, qué tan alejadas están entre sí, qué tanta biodiversidad existe en estas diferentes áreas y entonces dónde podría convenir que se proteja un poco más para facilitar el tránsito de algunas especies, por ejemplo, de aves, ¿no? Entonces, bueno, si tengo un bosquecito aquí, ya hay pues una serie de edificios, pero luego cerca también tengo otro bosquecito, entonces quizá no les sea tan difícil transitar de un espacio a otro. Pero para eso sí se necesita hacer toda una serie de modelado para poder identificar regiones que pudieran servir como estos pequeños puentecitos ambientales. Y hay acercamiento desde la academia con, por ejemplo, las autoridades del gobierno de la Ciudad de México que pudieran, pues sí, ya hacerlo palpable, sobre todo teniendo en cuenta que las consecuencias del cambio climático, pues las estamos viviendo en lo más inmediato que es, pues la Alameda Central. Yo creo que todas las personas que vivimos en la Ciudad de México conocemos, o bueno, muchas conocemos esta zona o el propio Paseo de la Reforma, que es una avenida muy emblemática de la ciudad. eh, pues ya tenemos aquí el cambio climático y estamos viendo otros fenómenos también en otros lugares, ¿no? Los incendios en Los Ángeles, la Dana, por ejemplo, en España, en fin, todas estas expresiones del cambio climático, pues que nos hablan de que no estamos a 100 años de esto, sino que ya estamos viviéndolo. Totalmente. Estamos viviendo el cambio climático desde hace décadas, estamos viviendo el cambio climático, por supuesto. O sea, no es una cuestión de proyección al futuro, estamos en el cambio climático, pero sí depende de cómo la humanidad se comporte y de cómo los acuerdos faciliten la disminución de las emisiones de dióxido de carbono, hacia dónde va a ir la dirección, porque tenemos escenarios muy catastrofistas, pero tenemos otros no tan catastrofistas. El problema es que no hemos logrado como humanidad reducir las emisiones de dióxido de carbono. Y pues desafortunadamente con administraciones
de potencias del mundo como Estados Unidos, que ni siquiera creen en el cambio climático, pues se pone mucho más difícil el asunto, ¿no? Pero es una cuestión de que entre todas las naciones se tiene que acordar y eso es lo muy complicado, ¿no? Y el problema es que las grandes naciones como que más emiten dióxido de carbono, eh, pues no necesariamente son a las que más les pega el cambio climático, ¿no? Porque muy desafortunadamente la vulnerabilidad y la poca capacidad adaptativa al cambio climático también está vinculado con la carencia. Entonces, pues obviamente la pobreza está más vinculada a un mayor riesgo por cuestiones de cambio climático, al igual que las mujeres y las niñas son un grupo mucho más riesgo, o sea, que están en más riesgo por el cambio climático, cuando los que están contaminando, pues son las personas con más presupuesto, los países con más presupuesto. Y bueno, en ese sentido también, pues en la cuestión de, por ejemplo, de que la gran mayoría de los varones son los propietarios de la tierra, pues finalmente también son los varones, ¿no? Entonces, pues sí, es muy desafortunado y muy desequilibrado. Los grupos vulnerables van a ser los más riesgosos. Nos encantaría tener un mayor acercamiento con las personas de la Ciudad de México. Esto es un proyecto que tenemos pensado de las áreas naturales protegidas en la Ciudad de México y eventualmente si se logra llegar a aterrizar, porque es una estudiante de doctorado que está aplicando a su doctorado a través de este proyecto. Si lo logramos aterrizar, por supuesto, buscaremos alianzas, que eso sería lo ideal. Claro, doctora. Y si nos pudiera decir, pues desde el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, a dónde tienen sus informaciones, su comunicación para que la audiencia de Contralínea pueda acercarse a no solo a este estudio que nosotros vamos a publicar, un resumen que ustedes muy amablemente nos comparten, sino también a otro tipo de resultados y que nos acerquemos ya realmente a la información científica. Claro que sí. Pues mira, el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM tiene redes sociales en Facebook, en Instagram y en X, así como Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Constantemente hay pláticas, también hay conferencias de prensa de diferentes fenómenos meteorológicos. El instituto, las líneas de investigación están muy enfocadas a la contaminación atmosférica, cómo eso se vincula con la salud, por ejemplo, y también con cambio climático, salud y biodiversidad. Eh, y también formo parte del Laboratorio Nacional de la Biología del Cambio Climático, que somos diferentes científicos y científicas de nuestro país, que estamos uniendo esfuerzos para poder sentar una base de la ciencia de la biología del clima y también tenemos nuestras redes sociales, también estamos publicando constantemente las pláticas que se van a dar para que la gente se pueda enterar, sobre todo, sí, que se enteren con mayor certeza, porque luego el cambio climático es un tema muy popular, pero algunas cuestiones científicas pueden ser complicadas y aquí podemos, en estos foros, se puede hablar o se habla con mucha más evidencia y con conceptos un poco más claros y entonces, si se pueden acercar a nosotros, sería muy bonito y muy enriquecedor. Doctora, pues como siempre agradecemos este contacto con la revista Contralínea y pues quedamos atentos a sus próximos trabajos, por supuesto con los micrófonos abiertos para en cuanto se tenga información relevante la demos a conocer. Le agradezco mucho, doctora. Muchísimas gracias a toda la audiencia y a ti, Nancy. Un abrazo. Y ahí esta entrevista que hizo mi compañera Nancy Flores a la doctora Carolina Ureta Sánchez, licenciada en Biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestra en Tecnología Ambiental y también doctora en Ciencias Biológicas en el Instituto de Biología de la UNAM. Importante esta entrevista, la información que nos da para dimensionar el problema bastante grave que tenemos con el colapso climático que hemos visto en otras ocasiones cuando viene invitados de Revolución Científica, que no es un problema de la Rebelión. humanidad, de rebelión científica, que no es un problema de la humanidad, sino que es un problema que tiene nombre y apellido, y hay que ubicar este tipo de fenómenos, porque se suele decir que en el cambio climático la humanidad es la que ha hecho
que se agraven las condiciones, que este colapso climático esté en curso y entonces darnos el golpe de pecho a todas y todos porque hemos contaminado el mundo. No, eso no es así. Hay empresas y hay sectores económicos que son los encargados del consumo energético, pero también están los ultra ricos, que son los que más gasto energético hacen, los que más deterioro ambiental y medioambiental implican sus distintas actividades, como son la guerra, como son el mantener a toda esta industria bélica, que no solamente es la parte de la aeronáutica o la parte de la construcción de los distintos materiales que se ocupan para la guerra, sino también la otra que es la civil, la economía civil, que está también engarzada con la economía de guerra, tiene tiene distintos impactos en la economía y tiene distintos impactos en el cambio climático. Entonces, ubicar este tipo de proceso es importante también para hacer conciencia de que no es la humanidad, sino de que son sectores económicos que tienen nombre y apellido, que están ubicados en distintos países, que eso implica también ubicar las distintas asimetrías económicas, políticas que hay imperantes en el mundo y en la actualidad. Así como nos decían hace un momento en los comentarios, es el patrón económico el que está detrás de todo este tipo de fenómenos que se llama capitalismo, y ahí es donde hay que ubicar la manera en que producimos y también en última instancia, pero particularmente la producción, y después ubicar la manera en que consumimos. Pero fundamentalmente es la producción en donde hay que ubicar el problema para después hacer ya el proceso de conciencia y en un momento futuro lograr cambiar la manera en que producimos para ser un poco más conscientes de las implicaciones que tiene el producir desmedidamente mercancías a diestra y siniestra que luego no terminan siendo consumidas y que solamente traen este valor de cambio y no el valor de uso necesario para la reproducción de la vida de todos y todas. Hay que reflexionar acerca de lo que está pasando con el cambio climático y también con todos los fenómenos asociados. Decir pues que ya hay evidencia científica de esta extinción y que la extinción no solo se queda en animales y plantas, también alcanza la humanidad, y si la humanidad no entiende que estamos en ese proceso de pues extinguirnos a nosotros mismos, como decía Aníbal, con todos estos apuntes de que hay responsables particulares, no somos todos y todas en general en abstracto, sino más bien son los grandes capitalistas, las grandes corporaciones, los ultra ricos, los que más responsabilidad tienen sobre lo que le está pasando al planeta. Pues es muy probable que en menos de lo que esperamos, pues esto tenga sus expresiones más catastróficas, y de hecho ya lo estamos viviendo en el mundo. Las expresiones de catástrofe están presentes en Europa, en América, en Asia, en África, en Oceanía, y si seguimos en esta misma ruta, pues es como dice la doctora Ornella de Gasperín, es muy probable que los escenarios sean cada vez peores y cada año estemos en escenarios mucho peores, y que en algún momento la muerte nos alcance. Hay que decirlo con todas sus letras, no hay que tenerle miedo a las palabras, porque al final eso es lo que nos va a ocurrir, porque este planeta ya no nos lo estamos acabando. Y en fin, o sea, yo nada más quería decirles que siempre que tenemos estas entrevistas, pues acabamos con esta reflexión. Por supuesto, siempre se nos dice desde el lado científico hay que mantenernos positivos, pues porque el cambio se requiere, porque tenemos que buscar las estrategias acordes a lo que estamos viviendo, pero pues no deja de llamarnos a la reflexión de lo que estamos viviendo, y por supuesto es lo que les quería transmitir.